país como México, donde una buena parte de la población se encuentra en la miseria o vive apenas por encima de la línea de esa condición, los programas sociales son un instrumento importante de política pública. La entrega de pensiones a ancianos en la Ciudad de México, que después se ha dado en algunos estados, el Seguro Popular del presidente Vicente Fox, lo mismo que las becas escolares y la ayuda para que la gente de menores recursos compre casa, son los programas más populares. Aún y con los esfuerzos de este gobierno, la solución a la pobreza parece una asignatura difícil de superar. Los mexicanos somos más o menos pobres que hace 6 años. Entrese con nosotros aquí en Opinión Pública. Muy buenas noches, ¿cómo están? Esta es Opinión Pública. Esta noche, como cada viernes, les llevaremos un tema de su interés, un tema de análisis, un tema que tiene que ver con cómo piensan los mexicanos de aspectos como pena de muerte, aborto, diversidad sexual. Esta noche nos atiende un tema que nos parece de gran relevancia, que tiene que ver con los programas sociales en México, su nivel de efectividad, cuál es la opinión que tienen los mexicanos de ellos y distinguir un poco entre el ciudadano promedio, cómo ve un programa social y cómo lo ven los electores. Esta noche es una noche importante por Opinión Pública. Queremos dedicar este programa como un homenaje a un gran hombre, Warren Mitofsky, quien lamentablemente falleció el viernes pasado en la ciudad de Nueva York. Un hombre de gran influencia en las encuestas, en la opinión pública en Estados Unidos, pero en particular en México, donde una comunidad importante de investigadores de opinión tuvo una relación estrecha con él. Soy Francisco Abundis. Buenas noches. Hanna, ¿cómo estás? Hola, Paco. Buenas noches. Buenas noches. Más que lo que vemos en la calle o lo que sienten nuestros bolsillos, en el programa de hoy queremos saber si la cantidad de mexicanos pobres es o no menor que hace 6 años. Estamos por acabar el sexenio del presidente Fox, que sin duda se ha caracterizado por la estabilidad económica. ¿Y esto se ha traducido en menores niveles de pobreza en todo el país? ¿Ha sido efectiva la política social implementada durante este sexenio? ¿Se usó o no con fines electorales? Tenemos con nosotros esta noche 3 especialistas en el tema de la pobreza. ¿Usted recuerda alguna película que hable sobre el tema de la pobreza y cómo mitigarla? En el programa de esta noche también le mostraremos algunas de ellas. Y le pregunto, ¿se siente más o menos pobre que hace 6 años? Ya veremos las respuestas de algunos mexicanos. Para comenzar con nuestra mesa de discusión, quisiera plantearles a los invitados la siguiente pregunta. De los programas sociales que se muestran en pantalla, Seguro Popular, Oportunidades, becas para la educación, vivienda y enciclomedia, estos todos impulsados por el gobierno federal durante esta administración, ¿cuál creen que tuvo el mayor nivel de aceptación entre los mexicanos y por qué? Empecemos con nuestro invitado, primero el doctor Miguel Sekeli. Miguel Sekeli fue subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social durante la mayor parte de la administración foxista. Actualmente es consultor para el Banco Mundial y otros organismos internacionales. Buenas noches, Miguel, bienvenido. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, muchas gracias. Por aceptar la invitación. Muy amables, gracias. De estos programas sociales... Yo creo que Oportunidades es el programa con mayor reconocimiento. De hecho, es un programa que tiene mucho reconocimiento internacional también, no nada más localmente en México. Yo diría que de lejos es el programa más reconocido. ¿Y en qué sentido, Miguel? Bueno, este es un programa que tiene varios efectos, que de hecho yo creo que cubren todo el espectro en términos positivos de lo que son los impactos de los programas sociales. El primer impacto de un programa social es el impacto directo sobre las condiciones de vida de la gente, tangible, lo que literalmente se da como un beneficio. Y Oportunidades es un programa que da una transferencia monetaria. Esa transferencia monetaria tiene un efecto sobre los ingresos, la capacidad de consumo de las familias y tiene un efecto inmediato en el mejoramiento de las condiciones de vida. Ese es el primero y hay mucha evidencia, por ejemplo, de que la mitad de la reducción de la pobreza que se ha observado en esta administración, de la pobreza alimentaria, es precisamente por estas transferencias del programa Oportunidades. Pero el programa tiene un segundo tipo de efectos también muy importantes, que son los efectos de largo plazo, que de hecho son los efectos más importantes o que se deberían de privilegiar en este tipo de programas. Este programa da una transferencia, pero condicionada a que las familias, y particularmente las madres de familia, se comprometan a llevar a sus hijos a la escuela, a llevarlos a centros de salud periódicamente para chequeos preventivos y las madres mismas tienen que asistir una vez al mes a una serie de talleres de capacitación. Esto tiene un efecto muy importante de largo plazo. Por ejemplo, el programa Oportunidades ha tenido un efecto de aumentar en 26% la asistencia escolar de las mujeres en zonas rurales. Hay efectos muy importantes en los hombres también. De hecho, ya van más a la escuela las mujeres que los hombres y la transferencia es más grande para las mujeres. Y también tiene efectos contundentes sobre la salud, sobre la nutrición y esos son impactos
impactos que no se perciben hoy cuando se recibe el beneficio. Son impactos que se van a percibir cuando estas generaciones salgan al mercado laboral y tengan una mejor perspectiva de generación de ingresos permanente. Y hay un tercer tipo de efectos, que son los efectos de percepción, que independientemente del primer efecto directo o el efecto de largo plazo, está la percepción personal o particular de cada una de las personas que participan en estos programas. Y también hay evidencia de que este programa tiene un efecto muy positivo, por ejemplo, sobre el rol de la mujer y cómo se percibe la mujer en la sociedad y dentro del hogar, ya que la mujer es la que se hace acreedora a las transferencias. Entonces tiene la dinámica de tener un muy buen impacto en esos tres ámbitos, que lo hace en un programa reconocido por la gente que lo recibe y participa en él, que tiene efectos medibles de corto y largo plazo. Y de hecho, internacionalmente es un programa ya emblemático. Hay muchos países, hay cerca de 40 países que ya han adoptado este tipo de esquemas o están por adoptarlos, precisamente por la bondad en los tres tipos de impactos. Y esto es importante porque no todos los programas son así. Por ejemplo... Ahorita regresamos a otros programas. Perfecto. Bueno, Miguel dice oportunidades. Ahora veamos qué tiene que decirnos nuestro siguiente invitado, el doctor Rodolfo de la Torre. Rodolfo de la Torre es integrante del Comité Técnico de Medición de la Pobreza en México y académico de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, Rodolfo. ¿Qué programa, por qué? Pues yo coincidiría diciendo que es oportunidades y por tres razones. Su cobertura, su forma en la cual está focalizado y sus resultados. En cuanto a la cobertura, tenemos un programa que inicialmente comenzó atendiendo a 2,5 millones de personas y actualmente, 2,5 millones de hogares y actualmente está atendiendo a 5 millones de hogares, prácticamente 25 millones de personas. Es un programa muy ambicioso en su cobertura. En segundo lugar, su focalización. De esos 25 millones, prácticamente la totalidad se encuentran en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, lo que hace una diferencia notable el recibir o no el tipo de apoyos que corresponden al programa. Quizás otros programas han tenido beneficios a un importante grupo de población, pero no necesariamente a gente en pobreza no extrema. Es tan decisivo en sus condiciones de vida como la ayuda que corresponde a oportunidades. Y finalmente en sus resultados, además de lo que ya se mencionó, existe una importante satisfacción de aquellos que han sido atendidos por oportunidades en términos de los servicios de salud, de los servicios educativos. Prácticamente más del 90% de los que han sido atendidos declaran que no han recibido nunca un maltrato y al contrario, se encuentran satisfechos como ha operado. Muchas gracias, Rodolfo. Y bueno, finalmente también está con nosotros Salomón Chertovisky. Salomón es asesor en materia de política social del gobernador del estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas Battel. Además, colaborador periódico del periódico El Universal y comentarista semanal aquí en Proyecto 40. Salo, ¿qué nos dices? Muchas gracias. Pues tendría que coincidir y me gustaría no coincidir para tener un poquito más de reflexión o de debate, pero tengo que coincidir. Yo creo que es oportunidades. Y diría primeramente una cosa, una de las mayores virtudes que puede tener un programa social que funciona es la continuidad. Y virtuosamente el programa Oportunidades no nació en esta administración, nace a mediados de la administración del presidente Zedillo, el programa progresa, y entonces una gran virtud que hay que reconocerle a esta administración es que acepta lo que considera positivo, lo continúa, lo mejora, lo potencia, y en ese sentido creo que Oportunidades es el programa que más impacta, con todos los beneficios que ya comentaron Miguel y Rodolfo. Pondría el dedo quizás sobre la llaga y creo que debería ser uno de los temas que nos ocupara, y es familias que hace 9 años o 7 años ingresaron al programa Oportunidades, hoy siguen siendo beneficiarias del programa Oportunidades. Es decir, definitivamente tenemos niños con mayor número de años de educación en Oportunidades, mejor alimentados, más sanos y con muchas otras virtudes, pero al final de cuentas siguen dependiendo del apoyo en muchos de los casos que se les da a través del programa Oportunidades. Retornan a comunidades sin oportunidades, y en ese sentido creo que tenemos que pensar en la siguiente generación de programas sociales. Como se dice coloquialmente, ¿les están dando el pescado y no les están enseñando a pescar? No, yo creo que sí están aumentando y beneficiando, mejorando las capacidades y las oportunidades para funcionar en sociedad.
pero creo que la sociedad en su conjunto no ofrece las posibilidades para que se potencie esas capacidades que se han ido mejorando. Es decir, tenemos que empezar a hablar de la parte productiva y cómo ese mejoramiento en años de educación, en nivel de nutrición, en nivel de salud, va a potenciar sus posibilidades de generar un ingreso sustentable, digno. Bueno, luego regresamos a ese tema. Paco, ¿qué dicen los números? Los números son interesantes porque ciertamente coinciden con lo que podría ser digamos, yo creo que incluso el nivel de popularidad de estos programas tiene que ver con el gasto o la inversión que hay en ellos, y en eso les preguntaría posteriormente cuál es el diferencial de inversión que hay en estos programas. Lo que vamos a ver es una gráfica de una medición nacional en vivienda, en la que medimos los programas que ahora cuestionamos: Seguro Popular, oportunidades, becas para la educación, que no sería excluyente de oportunidades en algún sentido, vivienda y enciclomedia. Me parece interesante que ciertamente Seguro Popular está más o menos en el mismo nivel de oportunidades, 75% contra 76% de oportunidades. Becas para la educación se le concibe incluso como algo distinto de oportunidades, y sería, en percepción de la gente, la política más popular o sobre la que hay mejor opinión. Habría que anotar que esto es entre gente que dijo conocer los programas y cuál es su opinión de ellos. Este es solamente el porcentaje de buena opinión. Luego vendría vivienda con 76%, pero curiosamente, si seguimos en esta línea de análisis, ven que no es tanto el diferencial. Y vendría finalmente enciclomedia, que sería que no aparece en esta gráfica, con 65%. Para mí, una primera pregunta de investigación es: ¿por qué de pronto la gente distingue becas para la educación como algo distinto de oportunidades o lo incorpora? Y estos números, ¿qué tendrían que ver con el gasto real que se ejerce en cada uno de estos programas? No sé, ¿quién quiera empezar? Bueno, yo creo que sí hay una diferencia entre oportunidades y becas para la educación. Hay becas que da la Secretaría de Educación Pública, que también son alrededor de 1 millón hasta donde tengo entendido, y son becas de otra naturaleza. Oportunidades es un paquete que tiene un apoyo de educación, un apoyo de salud y un apoyo de nutrición. Ahora, en términos de las opiniones de los programas, muchas veces para la gente, incluso la gente que los recibe, es muy difícil distinguir exactamente de qué programa se trata. Por ejemplo, en el caso de las becas de educación, los gobiernos municipales dan becas, los gobiernos estatales dan becas, el gobierno federal da becas. Entonces depende mucho de qué tipo de... muchas veces la respuesta no corresponde exactamente al mismo programa que la pregunta aborda. Vivienda, lo mismo. Hay programas de vivienda en los 3 órdenes de gobierno. Entonces yo creo que si bien, creo que lo que reitera más bien este tipo de información es que en general hay un buen conocimiento, por lo menos a la población que se le aplicó la encuesta, hay un buen conocimiento de ese tipo de intervenciones. Y enciclomedia no me extraña que tenga un porcentaje menor, porque es una acción con menor cobertura. Y además va dirigida a las escuelas. Y solo del gobierno federal, finalmente. Solamente las escuelas públicas, etcétera, etcétera. De los otros programas. Y en cuanto a presupuestos, ¿cuánto se asignó a oportunidades? ¿Cuánto a Seguro Popular? Nuevamente, por ejemplo, en vivienda es muy diferente la respuesta si sumamos todo lo que hacen los 3 órdenes de gobierno a que si tomamos, por ejemplo, el programa de social de vivienda. ¿Podríamos estimarlo? ¿Podríamos hacer un cálculo? Digamos, más allá del gobierno federal, lo que están invirtiendo los gobiernos locales, no sé si... Es que otra vez, creo que es muy resbaloso, muy pantanoso este asunto, porque si hablamos de vivienda, estamos hablando de los créditos que generan las instituciones federales de fomento a la vivienda, que vas desde el Infonavit hasta el trabajo que hace Cedesol con el programa Tu Casa, hasta los bancos, hasta la banca comercial, que en la segunda mitad de este sexenio ha sido explosivo el aumento en el número de créditos. Entonces, si la imagen que la gente tiene a su respuesta de cómo ha crecido la vivienda, tu opinión acerca del programa de vivienda, involucra todas estas variables, pues el tema en presupuestos son miles y millones de dólares, ¿no? Muy por encima del presupuesto de oportunidades. Bueno, en general, comparando el sexenio anterior con esto, ¿en cuánto se aumentó el presupuesto en programas sociales? Bueno, hay un aumento importante, por ejemplo, con respecto al PIB. De hecho, la última cifra de proporción de gasto social como porcentaje del PIB es la máxima en la historia. Programas como oportunidades son programas que
tienen que ir recibiendo más recursos a través del tiempo, porque la beca, cuando se pasa de año, es una beca de un monto mayor. Entonces son programas que tienen que ir creciendo. Y como mencionó ya Rodolfo, un aspecto muy importante de este sexenio es que se aumentó la cobertura de todos estos programas de manera muy, muy importante, como no se había dado nunca antes en la historia reciente. O sea, le llegó a más mucha más. personas. Sí. Si más que duplicaste el número de beneficiarios, pues automáticamente los recursos se más que duplicaron, ¿no? Además, yo creo que hay que tomar en cuenta otra cosa en la comparación que se hizo. El Seguro Popular y Oportunidades prácticamente se pueden identificar como programas en sí, pero vivienda y otras acciones como las becas educativas en realidad no son un programa, son un conjunto de programas reunidos en un par de categorías. Ahora, vale la pena comentar que muchos de los elementos de las becas educativas tal vez se estén confundiendo con oportunidades y ahí la cifra de oportunidades saldría más alto. Bueno, el hecho es que se ha gastado más dinero en este sexenio que en otros. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente, a lo largo de estos 6 años, ¿se siente más o menos pobre? Veamos lo que tienen que decirnos. Después del sondeo nos vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Opinión Pública. El tema de hoy, política social y pobreza. Regresamos. Bueno, el poder adquisitivo ha bajado, desde luego, ¿no? Es decir, el dinero ya no alcanza igual que antes, pero de alguna forma creo que fue más o menos estable. En lo personal, quiero decir, mi bolsillo más o menos estuvo equilibrado, así es. Pues un poquito menos. No es lo mismo, como que ha aumentado más los precios de las cosas, ¿no? Pues yo estoy más o menos, pero pues yo sí veo que los sueldos sí están muy bajos. Yo, por ejemplo, antes en este tiempo, yo todavía ahorrado como unos 15,000, 12,000 pesos. Ahora no llego ni a 2,000 pesos. Y es por falta de trabajo más bien. Que lo que me alcanzaba, pues todavía no me alcanza, ¿no? ni antes ni ahora. No me alcanza. Pero antes tenía un poco más de oportunidad, había un poco más de dinero circulante en la calle. Y ahorita, por ejemplo, yo tenía fábrica de ropa. Y ahorita ya tiene 3 años, 4 años que se cerró. ¿Qué me ves? Te volvió a madrear. Serás pena. ¿A ti qué te importa, A ver si ya vas pensando dónde llevarte a tu chamaco. Yo ya no lo quiero aquí. Nomás me quita el tiempo. Ya me lo voy a llevar. Ponlo a trabajar, que haga algo que ayude. Que ya me lo voy a llevar, te digo. Con lo que dejas no alcanza para nada. Regresamos a Opinión Pública. Esta noche estamos tratando el tema de pobreza, actitudes hacia la pobreza, medición de la pobreza. Estamos conversando con Rodolfo de la Torre, Miguel Sekeli, Salomón Chertorivsky, en un programa dedicado esta noche en homenaje a Warren Mitofsky. Hanna, tenemos algunas preguntas para nuestros invitados. Bueno, son preguntas cortas, les llamamos, porque esperamos que nos respondan de una manera ágil y pronta. La pregunta obligada es, ¿hay más o menos pobres en México al terminar este sexenio? Rodolfo, empiezo contigo. Hay menos pobres, prácticamente se puede decir que hay 4 millones de pobres menos oficialmente. Sin embargo, hay que destacar que de 2004 a 2005, información oficial, habla de que probablemente se detuvo la tendencia de reducción de la pobreza. O sea, los primeros 3 años del sexenio muy buenos. De 2000 a 2004, una tendencia muy clara a la reducción de la pobreza. De 2004 a 2005, sin información completamente oficial, al parecer se detuvo esa tendencia. 4 millones menos, ¿eso es mucho, eso es poco? Aproximadamente había 52 millones de personas pobres al inicio de esta administración. 4 millones es un logro, digamos, modesto para el monto del problema, pero no es nada despreciable. Sobre todo si la población creció, ¿no? Además. Salo,
más o menos pobres? Hay menos pobres y ronda entre los 5 y los 6 millones de personas que vivían en pobreza, según las líneas que el mismo Comité Técnico para la Medición de la Pobreza definió. Y creo que esto es importante porque podríamos abrirlo en categorías. También tendríamos que ver si hay más o menos clase media en el país de lo que había hace algunos años. Datos muy concretos, por ejemplo, de la encuesta nacional de ingreso y gasto a los hogares, veía, por ejemplo, pues cuánta gente más tiene lavadoras de la que tenía, cuánta gente más tiene teléfono de la que tenía, cuánta gente más tiene acceso a internet. Pero eso es para el programa de clase media, Sal. Bueno, no. Otra vez, vayamos. Entonces, vamos a hablar de pobreza alimentaria exclusivamente, la gente que su ingreso no le permite los mínimos necesarios para adquirir una canasta calórica suficiente. En el sentido, definitivamente, o sea, en ese sentido hay menos pobres. Ok, gracias. Miguel. Bueno, yo antes de decir los datos, creo que es importante decir que hoy te puedo contestar esa pregunta y creo que aquí ya se contestó y todos tenemos los mismos datos. Si esto se hubiera preguntado hace 6 años, lo que tendríamos que responder es, bueno, depende de qué se entienda por pobreza, depende de cómo se mida. Y hoy ya es un hecho importante que se pueda contestar esa pregunta porque hay una medición oficial de la pobreza. Lo que dice la medición de la pobreza, que viene de una propuesta de metodología por parte del Comité Técnico de Medición de la Pobreza, un grupo de 8 académicos, dentro de los cuales está Rodolfo de la Torre. Ellos propusieron una metodología para medir la pobreza y si comparamos 2000 con 2004, lo que esos datos dicen es que había en pobreza, lo que se llama pobreza patrimonial, 53% de los mexicanos estaban en pobreza patrimonial en el año 2000 Rápidamente, y en el año 2004 47%. Son todas las personas que tienen un ingreso insuficiente para cubrir sus necesidades de educación, salud, alimentación, vivienda, vestido, calzado y transporte. Yo creo que todos los mexicanos, o la gran mayoría de los mexicanos, dirían que están en pobreza patrimonial. No, porque estos son mínimos mínimamente aceptables. El comité lo que hizo fue medir cuánto cuesta adquirir los mínimos de eso. Por ejemplo, en el caso de la pobreza patrimonial estamos hablando de familias con un ingreso, una familia de 5 personas, un ingreso menor a 7,500 pesos al mes. En esto, perdón, Miguel, ¿este comité utiliza estándares internacionales o es una medición totalmente, es una medición solo a México? Adaptada a México, pero con criterios perfectamente robustos y aceptados en términos internacionales. Okay, entonces hoy podemos decir, bajo esta definición, que hay menos pobres. Exacto. ¿No? Se toma en cuenta la experiencia internacional, pero es un estándar específico para nuestro país con los tipos de patrones de consumo que enfrentamos. Salo, voy contigo. Sí. ¿Hubo o no uso político de los programas sociales con fines electoreros? Yo creo que no. Yo creo que no, tal cual lo estás planteando. Yo creo que en una democracia que se digne de serlo, la política pública definitivamente va a impactar en las decisiones electorales. Y en ese sentido hubo muchas cosas que se hicieron bien y yo creo que eso tiene un impacto. Por ejemplo, bueno, pues el PAN, que tradicionalmente no tenía un apoyo importante en zonas rurales, a partir de este sexenio en donde el programa Oportunidades y otros programas tuvieron un impacto real en la gente, creo que tienen otra visión y por eso otra decisión de voto respecto a ciertos partidos políticos. Yo creo entonces de manera concreta no hay un uso electoral no en el sentido que lo menciona pero sí hay un impacto electoral de la política pública y creo que en cualquier democracia eso va a suceder. Rodolfo. Bueno, yo mencionaría de otra forma lo que ha dicho Salomón. Creo que sí hubo un uso electoral de los programas sociales, pero de una forma muy marginal, no identificada con las autoridades federales principalmente, sino sobre todo con algunos actores locales que trataron de atribuirse, no sé, por ejemplo, oportunidades. Pero los estudios que se encuentran disponibles, los estudios serios, apuntan a que eso no fue decisivo en el proceso electoral. Miguel. Bueno, yo creo que hay evidencia bastante sólida. Por ejemplo, hay un estudio de la ONU, un estudio muy completo, que precisamente lo que hizo fue determinar si los principales programas sociales se usaban o no de manera electoral. La conclusión es que no, y coincido tanto con Salomón como con Rodolfo. En términos, uno, siempre se debe esperar un impacto de la gestión de gobierno, si esta es positiva. Evidentemente el electorado
califica con el voto y es esperable que una buena política lleve a un voto favorable. Dicho de otra manera, es un poco el impacto que señala Salomón, sí, que no necesariamente... Que no es una manipulación de los programas, sino es el efecto de los programas sobre las condiciones de vida de la población. Y segundo, creo que la pregunta siempre es mejor acotarla a los órdenes de gobierno, porque nuevamente hay políticas que se llevan a cabo a nivel municipal, estatal y federal. La evidencia que tenemos es a nivel federal de que no hay esa manipulación y no contamos, y este es un gran hueco en la política social, no contamos con información suficiente para poder hacer estas mismas mediciones a nivel local. Okay. Hanna, ¿te parece si pasamos a la pregunta 4? Porque creo que la 3 está resuelta de alguna manera. Ok, la pregunta 4. Salomón, ¿qué le faltó a esta administración para atacar el problema de la pobreza? Yo diría, en los términos, en temas generales, creo que falta mayor integralidad en las acciones. Si lo tuvieras que resumir como en el elemento más importante o la variable más importante. Integralidad en las acciones, en temas específicos, mayor participación de la sociedad, mayor involucramiento en los programas participando, mayor formación de capacidades y habilidades para la vida. Pero digo, el más importante es la integración. Integralidad en las acciones. Es decir, que se pusieran de acuerdo las secretarías Salud, Desarrollo Social, que se pusieran mejor de acuerdo a los diferentes órdenes de gobierno, otra vez, municipio, estado, federación. Okay. Rodolfo. Perdón. Lo pondría de una forma similar, la coordinación del conjunto de programas sociales. Y no es fundamentalmente la parte operativa en donde puede haber algunas cuestiones resolubles, sino la parte de diseño. Hay muchas piezas que tienen sentido una por una, pero en el conjunto puede ser que no estén generando los resultados adecuados. Habría que repensar el panorama general para darle orden a las acciones de política. Independientemente de que exista la Secretaría de Desarrollo Social, ¿debería de haber alguien encabezando la coordinación de todos estos asuntos? Pobreza. Sí, bueno, hay un gabinete social, pero el diseño del gobierno hace muy difícil esa coordinación. Yo diría que la forma como yo respondería es que lo que le faltó a esta administración es crear suficientes opciones de empleo, oportunidades de empleo. De hecho, la mejor política de combate a la pobreza es generar opciones de empleo, que de hecho, cuando se consulta a la gente de menores recursos, cuando se les pregunta cuál es la mejor forma de atacar la pobreza, es dándoles oportunidades para que puedan por su propio trabajo generarse una vida más digna. Yo creo que ahí es donde todavía, y hay muchos factores, entre ellos el contexto internacional, ahí es donde todavía hace falta dar un paso mucho más allá. Tenemos ya un crecimiento económico este año más prometedor, entonces si las condiciones siguen de la misma forma, deberíamos de ver un cambio todavía más importante. Es decir, sí ha habido acciones en ese sentido, pero no han sido lo suficientemente... digamos, la magnitud. La economía no creció lo suficiente. Yo creo que el problema es, sí, del lado de la política social hay una serie de acciones, por ejemplo, por más que crezca una economía, si la gente no tiene las capacidades para aprovechar esas oportunidades, no se va a ver una reducción de la pobreza. Lo que se hizo en esta administración creo que muy bien fue invertir en esas capacidades, pero no se generaron las oportunidades en el entorno para poderlas aprovechar. Ese es, creo que el hueco o el paso importante que hay que dar. Bueno, y la quinta y última pregunta, Miguel, contigo. ¿Cuál es el elemento más importante cuando uno está pensando diseñar un programa social? Yo creo que el elemento más importante definitivamente debe ser su impacto de largo plazo, porque desafortunadamente hay muchas acciones, y eso lo hemos visto en México, y es un gran lastre que venimos cargando, toda una serie de programas que tratan de tapar agujeros solamente de corto plazo, gastando una enorme cantidad de recursos, tal vez generando incluso una percepción muy positiva en la población, pero dejando a las personas exactamente en la misma situación que estaban anteriormente, o incluso peor, acostumbrándose a una actitud paternalista por el lado del gobierno sin realmente cambiarle sus condiciones estructurales. Entonces, ¿estás diciendo que el elemento más importante es políticos pocos egoístas? Más que políticos pocos egoístas, es una política social realmente enfocada a las causas estructurales de la pobreza, que no son de corto plazo. Son la educación, son la salud, son la nutrición, son las oportunidades. En esos términos, Miguel, ¿no habría alguna contradicción entre el posible uso electoral de un programa que es muy de corto plazo y si es de largo plazo puede contradecir? Yo creo que es una muy buena pregunta, pero yo creo que esa posible contradicción hay instrumentos de política que la resuelven. Por ejemplo, una acción de vivienda
puede dar un beneficio de corto plazo, pero es un beneficio permanente porque cambia el patrimonio de las familias o de las personas. Entonces, no necesariamente, creo que lo que sí hay una contradicción es en atacar o no causas estructurales de la pobreza e irse por una solución muy fácil de corto plazo que puede tener un efecto incluso en la percepción, pero que realmente no modifique esas características. Okay. Salomón, ¿cuál es el elemento más importante para el diseño de un programa social? Sí, yo diría tener muy claro el impacto que quieres tener en torno a las raíces del problema. Y estoy repitiendo un poco lo que Miguel dijo, y solo tal vez para abonar diría, y hay programas que sí tienen que estar diseñados para atacar el inmediato, porque sí tenemos Pero millones... ¿cuál es el más, si tuvieras que resumirlo en uno? En uno diría el impacto a largo plazo, las causas reales, estructurales que acogen a los pobres. Aunque hay problemas de corto plazo que hay que atacar. Hay problemas inmediatos, es decir, si no tienes para comer, en lo que yo te ayudo a resolver para que el día de mañana puedas comer, pues tienes que comer. Es decir, y hay gente que está en situación que necesita ayuda inmediata. Rodolfo. Yo diría que la clave es un diagnóstico certero del problema que se va a tratar de resolver, porque podemos tener situaciones en las que se cree estar atacando la raíz del problema y en realidad no es así. Me parece que Oportunidades ofrece un buen ejemplo de un diseño adecuado, porque ahí se pudo determinar que existían incentivos a retirar a los niños de las escuelas para poder sobrevivir la familia, y se atacó precisamente eso. Es largo plazo y corto plazo. En parte es eso, en parte es saber cuál es la causa específica del problema que se quiere atacar. Bueno, pues hemos estado hablando de política federal, ahora queremos pasar al tema de política local y el caso del Distrito Federal, efecto AMLO. También les quiero preguntar a ustedes, a nivel DF, de los programas que la gente está viendo en pantalla, que ahorita se los leo, ¿cuál creen que es el que haya tenido mayor aceptación entre los mexicanos residentes en el Distrito Federal? Ayuda a las personas de la tercera edad, segundo piso del periférico y viaducto, ayuda a madres solteras, becas escolares, apoyo a minusválidos, crédito para construcción o remodelación de viviendas, universidades en el DF, subsidio al transporte público, subsidio a la leche. Son muchos. En esta parte, si nos podemos reducir nada más al programa que ustedes consideren y luego ya sobre los números, si quieren, lo vamos comentando. ¿Cuál será, Sal? Yo creo que definitivamente el que más impacto ha tenido es la pensión para adultos mayores. Okay. Rodolfo. La ayuda a personas de la tercera edad, sin duda. Yo diría, creo que hay que hacer dos comentarios. El que tuvo más efectividad. Yo creo que el que tuvo más efectividad términos... el que la gente... será más popular. Exacto, sea más por eso, entonces creo que por eso hay que especificar. Si más efectivo, el más popular creo que fue definitivamente el programa de apoyo a adultos mayores, pero no necesariamente creo que haya sido el mejor programa. Vamos a ver cuál tuvo más popularidad y luego vemos si lo popular es efectivo o no. Sí, lo que dicen los números que tenemos, esta es una encuesta, obviamente solamente en el Distrito Federal, aunque lo interesante es que también tenemos estos números para el país y también estas políticas públicas tuvieron alguna popularidad a nivel nacional. Pero bueno, lo que tenemos en números es programa para gente de la tercera edad, 90% de la gente tiene una buena opinión de él. Segundo piso, que sería más como obra pública, 80%. El programa de madres solteras, 87%. Nuevamente becas escolares, aparece como con uno de los porcentajes más altos, 94%. Y en un segundo orden de otras 4 políticas públicas o políticas sociales, apoyo a minusválidos, 89%. Crédito para la construcción en viviendas, 87%, universidades, que estaría vinculado a educación, 87%, y subsidio a la leche, 88%. Llaman la atención algunos de esos porcentajes. Uno, nuevamente becas escolares. El programa para gente de la tercera edad, si bien es muy conocido, no es necesariamente el mejor evaluado, y a partir de esto surgirían las preguntas naturales de eficiencia o efectividad de estos programas, impacto y si saben algo acerca del gasto público que se ha hecho en estos programas. Miguel. Bueno, creo que primero, creo que nuevamente hay que, viendo lo que estaba en la pantalla hace un momento, hay que tomar en cuenta que no siempre las acciones que son de un orden de gobierno hay la información para que la población registre. Acotarlo, por ejemplo, el programa de subsidio a la leche es un programa federal, es el programa Liconza, que no es un programa del Distrito Federal,
y sin embargo se percibe muchas veces o se vende muchas veces como si fuera una acción local. Claro. Entonces, creo que eso matiza un poquito los resultados. Pero aunque la mayor parte de estos sí tienen como sello local, ¿no? Pero no necesariamente porque sean programas locales, sino porque se perciben o se han vendido como programas locales. Las becas escolares pasa exactamente lo mismo. Pero creo que uno de los, bueno, hasta donde yo entiendo, no sé para todos los programas, pero creo que uno de pronto de los conflictos que hubo entre lo local y lo federal es que en el DF no entraron programas federales. No, no han entrado. Por supuesto, Liconza, que es el programa de subsidio a la leche, es el programa que tiene la mayor cobertura de beneficiarios, es en el Distrito Federal. Son muchos millones de familias. ¿Y de los que estamos evaluando, habría alguno que sea federal y local? Que yo sepa de la lista, el de becas y el de... y el de subsidio a la leche. Apoyo a la vivienda, por ejemplo. ¿No? Bueno, también hay el caso contrario, me voy a tener que ir a corte. Esto de becas a los adultos mayores, que tuvo muchísimo éxito en el Distrito Federal, en oportunidades no existía y luego se volvió un anexo al programa original, e inclusive se oye de expertos en el tema, Rodolfo, digo tu nombre, que no están de acuerdo que se le haya agregado ese componente al programa de oportunidades. Hay un elemento de información. Cuando se intentó recortar el subsidio a la leche, entró en rescate, por así decirlo, el gobierno del Distrito Federal, ¿no? Y eso pudo haber generado una confusión de quién está dando. Que de hecho ya no hay ese subsidio. Sí, eso fue temporal, por cierto. Bueno, en términos estrictos es un combo, ¿no? Pues nos vamos a tener corte, regresamos con este tema. Esto es Opinión Pública, programas sociales, pobreza, no nos deje. Cuando regresemos, los programas, sí o no, tienen efecto sobre el voto. Ya lo platicamos, pero les vamos a enseñar datos. Vente conmigo. Ay, sí, tú ya. Así nomás, ¿y mi hijo? Que nos lo llevamos. ¿Qué no querías eso? Al mar. Pues sí. Si te le encargo al niño, no tardo. Choco, te busco. Órale, pendejo, sácate de aquí. ¡Órale! Mira nada más. Hasta morada está la criatura del frío y tú ahí tan tranquila echando novio. No me la chingas, de veras. Ahora nomás falta que también salgas embarazada del vago ese. Igualito que el otro pendejo que nomás hizo un hijo y se largó. Regresamos a Opinión Pública, estamos conversando sobre el tema de pobreza, medición de la pobreza, resultado de esta administración en el tema. Estamos conversando con Rodolfo de la Torre, con Salomón Chertorivsky y con Miguel Sekeli. Nos quedamos con un tema del bloque anterior que es, si bien se habla mucho de el impacto de programas federales en este tema, bueno, también hay política local, ¿no, Rodolfo? Y también tienen algún impacto y niveles de popularidad. Veníamos de ver algunos números, ¿estos números te checan a ti? ¿Te parece que los niveles de popularidad de las políticas en el DF corresponden al gasto de inversión que ha habido en ellas? Bueno, las cifras que se presentan me sorprenden porque a veces no hay tanta diferencia entre el segundo piso y una política social. Pero independientemente de eso, creo que sí vale la pena reflexionar sobre la política social del Distrito Federal. Porque por un lado puede haber tenido algunos elementos muy positivos, como introducir en la agenda pública, por ejemplo, el debate de las pensiones de adultos mayores. Otro asunto será cómo se implementó y qué resultados tuvo. Pero por otro lado también hay que discutir el uso político de esos programas y que no es suficientemente conocido, entre otras cosas, porque no se le da la misma importancia, no se le pide con la misma exigencia que a los programas federales, por ejemplo, estar evaluados. No sabemos la efectividad de los programas del Distrito Federal, simplemente porque son en buena medida una caja negra en cuanto a resultados. No están evaluados. Y en cuanto a transparencia de recursos. Yo diría que incluso que hay tres elementos muy importantes que en particular el programa de adultos mayores refleja muy bien. Uno es precisamente la transparencia y rendición de cuentas. Son programas que simplemente no tienen ni siquiera un padrón de beneficiarios público en donde se pueda verificar quién recibe esos recursos, cuál es su efecto. Un segundo problema muy importante
es que son programas muy inequitativos. De hecho, son programas que no tienen ningún criterio de priorización. Porque son universales. Son universales y le dan la misma cantidad a una persona que recibe un ingreso de 50,000 pesos al mes que a alguien que recibe un ingreso de 1,000 pesos al mes. En política social muchas veces se dice que lo que se le da a esa persona de 50,000, que recibe 50,000 pesos, si bien esa persona lo recibe gustosa, es un desperdicio porque no son los recursos asignados en donde tienen más impacto. Para una persona que tiene un ingreso mensual de 50,000 pesos, 650 pesos es una cosa marginal. Para alguien que recibe 1,000 es una enorme cantidad de recursos. Entonces, el problema con no priorizar es que se desperdicia mucho, pudiendo beneficiar a más pobres con otro tipo de intervenciones. Y el tercer problema que está asociado a este es la sostenibilidad fiscal, porque un problema de este tipo de diseños universales, donde se desperdicia mucho dinero, es que con una dinámica demográfica como la que tiene México, en 10 años es un programa explosivo en términos de que totalmente agota el margen de maniobra de las finanzas públicas. Si bien pueden tener un impacto mediático. Las arcas del gobierno. Exacto, pero cuando tienen un impacto mediático de corto plazo, pero su sostenibilidad, su transparencia y su criterio de priorización son demasiado débiles como para hacerlo sostenible. O más bien no tienen priorización. Yo diría, coincido, pero uno, pusieron el tema en la agenda, es decir, definitivamente uno de los grupos más desprotegidos del país son los viejos, son los adultos mayores. Y que prácticamente, llegar a esa edad, en cuestiones de oferta política, yo creo que ya para las elecciones locales de 2003, 2004, no había ninguna campaña que no incluyera entre sus mínimos, que es muy simbólico esto que tú decías. Totalmente. Lo pusieron en la agenda nacional y en la agenda local. Así es. Pero más es un tema de netamente de justicia. Es decir, tú llegas a la edad de viejo, muchas veces sin ahorros, sin una pensión justa, eres el elemento que más carga le genera a las familias y pues bueno, esto tiene que tener alguna solución. Elementos positivos, esto es la transferencia en efectivo. Hay estudios en el mundo donde resulta que transferir el dinero y no dar los bienes puede ser de lo más efectivo y hacer que la gente por su decisión decida de manera libre qué adquirir con eso. Está limitado, por supuesto, con su tarjeta, alimentos y medicamentos, pero dentro de ese universo los adultos mayores pueden llegar y escoger. Es un alivio para las familias, es un asunto que más allá de lo económico, reintegra a los viejos a sus familias, es decir, un individuo en la familia que se había convertido en la carga, de repente se vuelve un generador de ingreso también para el hogar y en ese sentido la familia le vuelve a abrir las puertas al viejo. Entonces, por supuesto que el tema demográfico es fundamental. Hoy el 6% de la población del Distrito Federal es mayor de 70 años, pero en los próximos 20 años vamos a tener a más del 11% de la población del Distrito Federal. Pero con esto que estás diciendo, debo entender que no solamente es una acción simbólica, sino que vería cierto nivel de eficiencia también un programa de la tercera edad. Sí, lo cual es muy difícil dado que no tenemos evaluaciones de impacto, pero si me dejas suponer, yo creo que por ahí habría habría que empezar a medir el asunto. Bueno, seguiría a ver, Rodolfo ya lo mencionó, si tuvo o no impacto en las elecciones, ¿no? En la intención de voto de las personas. Pero antes de ir a ese tema, los invito a que vean este sondeo. Le preguntamos a la gente, después de estos 6 años de gobierno, ¿se siente más o menos pobre? Hay respuestas interesantes, veamos qué nos dicen. Los sueldos no hay nada de aumento. Es por eso de que la gente pues, cada día más pobre porque nunca aumentan los sueldos. Sobre el muy poco aumento. Pues realmente casi no han subido los precios y los sueldos tampoco igual. O sea, mi sueldo no ha subido, no ha variado mucho realmente. Más pobre que antes, más. En el sentido de que no me alcanza mi sueldo, digamos, lo mínimo que gano, no alcanza. No alcanza, y eso que ya tengo hijos ya grandes, ya nomás sobrevivo yo, ¿no? Me siento paupérrimo. El gobierno del señor Fox nos llevó a la quiebra a todos, no a mí, a todos. Desgraciadamente elegimos mal. Yo fui uno de sus electores, pero creo que elegimos mal. Bueno,
la pregunta tan anunciada, ¿tendrá algún efecto el ser beneficiario de un programa con el voto otorgado a un partido político? Rodolfo. Yo creo que no es automática la asociación, pero sí hay una influencia no cuestionable entre un programa social y la intención de voto, porque las personas aprecian el beneficio que puede darles un programa, identificarlo con una administración, y eso no quiere decir que su conciencia está comprada, sino que, bueno, consideran políticamente recompensable el votar por una política que... Es decir, que en algún sentido es inevitable que haya un impacto... Ya está benéfico, porque si los programas están funcionando, pues hay que votar por aquellos que los van a seguir en el futuro, ¿no? Miguel. Bueno, yo creo que ahí también depende coincido con esto, pero depende de qué tanto se manipulen los programas, porque incluso un programa muy bueno, si se manipula, tiene esa perversidad de tener un propósito distinto al del desarrollo social. ¿A qué te refieres con manipular? Por ejemplo, en los años del gobierno del presidente Salinas de Gortari hubo un programa que fue muy popular en su momento, que fue el Programa Nacional de Solidaridad. Un programa que de hecho tiene varios elementos positivos en su diseño. El problema es que es un programa que hay evidencia contundente de que se usó con una direccionalidad electoral muy clara. Entonces, un buen programa con una buena intención puede pervertirse totalmente si se presta a una manipulación electoral. Esa es la paradoja. No es tanto el diseño, sino cómo se usan esos programas. El mejor programa puede tener un efecto muy perverso o, contrariamente, programas muy malos o de efectos muy cortoplacistas pueden tener un enorme impacto positivo de percepción con terribles consecuencias en el futuro si, por ejemplo, provocan una actitud de paternalismo o generan una presión sobre las finanzas públicas que sea incontrolable después. Que en el caso de Solidaridad creo que es particularmente interesante porque había todo un diseño de comunidad, incluso del cómo se para empezar no era individual, a diferencia de lo que pueden ser varios de los programas federales ahora, sino que planteaba toda una idea de red comunal o casi para cómo tomar decisiones, se le enseñaba a la gente cómo hacer asambleas, que tenía un propósito político, ¿no? Bueno, hay quien lo asocia mucho con prácticas incluso maoístas, ¿no? En su momento. Salomón. Bueno, yo... No, adelante. Por favor. Simplemente mencionaría que ahí un elemento positivo era la movilización social, que puede hacer mucho más efectivos los programas, pero se puede pervertir convirtiéndose en un tipo de condicionamiento político o en la alimentación de una red alternativa de poder. Claro. Si puede ser breve, Salón, nomás para pasar al gráfico y regresamos. Quería decir lo que tú dijiste, pero ya no voy a entrarle. Solidaridad es un gran tema para seguirle en otro momento, y la participación social. Pero bueno, yo creo que definitivamente la política pública y va a impactar. Y la que más te llega, por ejemplo, políticas públicas tendientes a la seguridad pública, pues definitivamente te van a llegar y te van a influenciar para que en el momento de llegar a la urna califiques al gobierno en turno. Y en ese sentido, la política social o programas de política social muchas veces tienen un impacto muy directo, se sienten de manera directa. O sea, esto no quiere decir que de manera automática se conviertan en un voto. Ahora, creo que lo que sí hay que distinguir... Déjame enseñarte los números nada más y regresamos. Está bien. Lo que les quiero enseñar, porque me parece que es como interesante de lo que pasó en estas elecciones, fue una medición que tuvimos en Encuesta Salida. Estamos hablando de 8,000 cuestionarios más o menos a nivel nacional. El ejercicio completo hubiera sido hacer esto a nivel federal y a nivel local. Nos quedamos solamente con la política pública o política social a nivel federal. Tenemos que, la pregunta era, ¿usted o alguno de sus familiares, alguien dentro del círculo, es beneficiario de alguno de estos programas? Ciertamente el que impacta o en el que hay mucha más visibilidad o un contacto directo es oportunidades, 27%. No sé ustedes qué les dice esto, a mí el número me sorprendió mucho por la magnitud. Es decir, 1 de cada 4 votantes este pasado 2 de julio se dijo beneficiario de oportunidades. Becas escolares nuevamente 20%, Seguro Popular 19%, Vivienda 13%. Y luego, si esto vemos qué impacto electoral pudo haber tenido, tenemos que la preferencia por el partido Acción Nacional, digamos, si en promedio fue 35, 36 puntos entre el público o el votante promedio, que es con lo que con lo que gana esta elección, entre aquellos que tuvieron beneficios de un programa social, ese porcentaje es 6 puntos mayor.
Es decir, es 35 puntos del promedio nacional contra 41 de un beneficiario de estos programas. Luego tenemos PRI, Partido Verde, bueno, estuvo alrededor de 30%, y lo que fue la coalición, curiosamente, refleja 10 puntos de diferencia a la baja, o 9 puntos de diferencia entre gente que fue beneficiaria de programas federales, no votó por la coalición por el bien de todos. Si esta misma tabla la analizamos con los que no tuvieron beneficios, veremos que estos porcentajes se revierten. Los que no fueron beneficiarios de esos programas, el Partido Acción Nacional estaría 2 o 3 puntos por debajo de su promedio nacional. El PRI, Partido Verde, estaría 2 puntos por arriba, y ciertamente la Alianza por el Bien de Todos estaría 2 o 3 puntos por arriba. Sí hay diferencial entre beneficiarios y no beneficiarios de estos programas federales. Nuevamente, más allá de, digamos, sería otra discusión de ese impacto, qué tan justificable es o no, por lo menos en números nosotros tenemos de que sí hay un impacto, ¿no? Creo que tenemos que pasar a breves conclusiones. Hanna, si nos pueden dar una breve conclusión sobre el tema de pobreza, más allá de la parte política, podríamos decir hoy que hay menos pobres en el país, más allá del impacto que esto tenga en cuestiones electorales. Eso ya es un hecho. Y bueno, yo creo que aunque eso nos dicen las cifras, y yo creo que esas cifras son correctas, creo que lo más importante de este tema es que debe ser el gran tema de la siguiente administración del presidente Felipe Calderón. Si bien hay muchas prioridades para el país, esta es una prioridad que debe ser la prioridad número 1. Hay avances importantes sobre los cuales se puede seguir construyendo, y afortunadamente creo que México es un país que tiene la capacidad suficiente para hacerle frente, pero tiene que ser el tema prioritario de la agenda nacional. Yo creo que una agenda en donde haya un cambio importante en las condiciones de productividad, de las oportunidades de empleo, combinados con una política social todavía mejor, puede ser literalmente un salto cuántico en términos de reducción de la pobreza. Muy bien. Salo, breves. Yo creo que definitivamente hubo importantes avances en esta administración. A partir de que llegue esta administración, y aquí está Miguel y valga el cebollazo, hay mucho mejor diseño de los programas sociales, hay una real evaluación de impacto de muchos de los programas sociales, y en muchos de los casos se fue consecuente con esto. Ahora bien, el tema queda todavía muy corto. Es decir, el tema central en este país está en la pobreza y sobre todo la desigualdad que vivimos. Mientras tenemos al segundo hombre más rico del mundo, por otro lado tenemos gente que por el solo hecho de nacer en un municipio en la sierra tiene 20 años menos de esperanza de vida que alguien que nace en Nuevo León o en el Distrito Federal, y creo que en esos términos es inaceptable, y definitivamente este tema de la pobreza y la desigualdad debe de ocupar el tema 1 en la agenda nacional. Rodolfo, ¿qué dirías? Sí, la pobreza va a ser algo central en la agenda del presidente Felipe Calderón, pero puede entrar en conflicto con el tema de desigualdad en el siguiente sentido. La desigualdad, si se combate, puede desactivar muchas de las tensiones sociales, sin necesariamente convertirse este combate a la desigualdad en reducción a la pobreza. Y a la inversa, se puede combatir la pobreza, pero las oportunidades de crecimiento del ingreso se dan todavía más en las escalas de más altos ingresos, y ese rezago puede generar tensión. En todo caso, yo creo que sí vale la pena hacer un alto en el camino, repensar el conjunto completo de la política social, no para desecharla, sino para tratar de darle un nuevo orden que la haga todavía más efectiva, junto con otros elementos como la política económica. Muy bien, bueno, muy bien. Pues les agradezco muchísimo haber estado en el programa. Paco, nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes en Opinión Pública. Escríbanos, por favor. Sus comentarios son importantes para nosotros. ¿Qué otros temas les interesan? ¿Cuáles les parecen de relevancia? Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias. Los esperamos el próximo viernes.